Los asuntos económicos están centrando la atención desde hace ya varias semanas y lo seguirán estando porque en el Parlamento se instalará dentro de muy poco la discusión del presupuesto quinquenal. Y a propósito de eso y sobre otros aspectos es que vamos a conversar con una de las figuras que siempre aparece clave en el eje de la discusión justamente presupuestal. Hablo del contador Alfredo Asti, diputado por el Frente Libre Seregni. Diputado, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Antes le quiero consultar a propósito de toda esta discusión pública que se ha generado en torno, por ejemplo, al Antel Arena. Y si me permite, le quiero preguntar, ¿por qué no utilizar las reservas del Banco Central para el financiamiento de obra pública, como por ejemplo el Antel Arena? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por el Antel Arena porque es notorio de que ha habido una preocupación importante de vastos sectores de la opinión pública en este tema. En primer lugar, la obra de Antel Arena está suspendida, no está eliminada, está dentro de los planes del gobierno en forma coordinada. Las inversiones de las empresas públicas es necesario coordinarlas. Hay incluso desde el 2012 un sistema nacional de inversión pública que preveía precisamente de ir evaluando cada una de las inversiones públicas, ir programándolas, ir coordinándolas, para que jugaran precisamente ese papel tan importante que tiene la inversión pública, pero alineada a los objetivos generales del Estado, en particular de todo lo que tiene que ver con la inversión pública. ¿Y qué pasa con la autonomía de los entes? Algo por lo cual la izquierda luchó mucho tiempo. Bueno, pero la autonomía nunca puede ser que contradiga los lineamientos que el gobierno, en representación de la ciudadanía, lo tenga. Precisamente en este caso fue por ley que se votó este sistema nacional de inversiones públicas, precisamente para evitar de que hubiera desajustes. Y por supuesto, además, pero que en este periodo, y lo han anunciado las principales referentes del gobierno, va a seguir aumentando la inversión pública. Pero, reiteramos, tiene que ser en forma coordinada. Se ha hecho mucho hincapié en el tema de Antel Arena, pero reconozcamos que Antel en este momento tiene otras importantísimas inversiones que siguen adelante, como son la conexión del cable subterráneo que va a conectar con Estados Unidos, todo lo que implica un tema de soberanía en el tema de comunicaciones muy importante. Tiene el data center que se está construyendo en Pando, tiene el tema de terminar con la fibra óptica a los hogares. Son inversiones multimillonarias que necesitan también una continuidad, una perspectiva de coordinación con la empresa y entre las distintas empresas públicas, porque también tienen mucha importancia las inversiones que vaya a realizar la UTE, que vaya a realizar OCE, algunas de las cuales tienen una urgencia muy cercana, o sea que hay que ya ponerse a trabajar en todo el tema de la potabilidad del agua. Pero ¿por qué la coordinación ahora es importante si antes no lo era? No, y estoy diciendo, en 2012 se votó el sistema nacional. Pero antes del 2012, ¿por qué no lo era? Bueno, lo fue siempre, estaba el sistema de información, exactamente no me acuerdo del nombre, pero en el 2012 entendimos, y eso fue una rendición de cuentas 2011, que se aprobó en el 2012, de que era necesario estructurarla y darle a la OPP el manejo precisamente de esa coordinación, de esa evaluación de los impactos que cada una de las inversiones. Y como decíamos al principio, como Antel Arena se va a realizar cuando estén dadas las condiciones, las prioridades, nosotros entendemos de que cuando tenemos que jugar con el importantísimo aporte de las inversiones públicas, tenemos que hacerlo de esa forma coordinada y evaluando cada uno de los impactos. Y a su vez teniendo en cuenta el interés general del Estado, que es en mantener equilibrios macroeconómicos, porque los equilibrios macroeconómicos, como por ejemplo tenemos ahora un déficit fiscal superior al que hubiéramos querido, al que es perfectamente sustentable en el corto plazo, pero no en el mediano o largo plazo, porque cualquier déficit fiscal implica aumentar el endeudamiento. Uruguay está en este momento con la deuda neta, la deuda pública neta menor de su historia, pero eso tiene que ser mantenido porque eso implica una cantidad de cosas. Entre otras cosas, implica pagar menos intereses y poder destinar rubros que antes se pagaban, que se estaban destinados a pagar intereses, a precisamente o invertirlo o redireccionar el gasto. Permítame preguntarle a propósito justamente de esa coordinación y eventualmente de esa falta de coordinación. ¿De quién es
o a quién le cabe la responsabilidad dentro de la administración Mujica la falta de coordinación en las inversiones de los entes? Yo no quiero buscar responsables. Lo que sí no hubo la suficiente coordinación. El otro día escuchamos al compañero Mujica dar una explicación al respecto. Él, no lo digo yo, lo dijo él, que sí, que él en su momento era una forma de buscar que las empresas públicas pudieran invertir más de lo que podría haber sido si estuvieran más coordinadas, en particular con el resto de las cuentas públicas, en particular con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien maneja de todo. Y yo creo que hay que reconocer la importancia que tuvieron en este periodo las inversiones de las empresas públicas en lo que avanzó el país. Tanto en el tema de comunicaciones, en el tema de energía, no hay duda, lo importante que fuera. Pero de alguna manera el país quedó retrasado en otras inversiones o en el nivel de otras inversiones, como son todo el tema de las comunicaciones, terrestres, claro, ya sea vial, ferroviaria, las portuarias. Es necesario ahora priorizar eso, porque si hubo malas priorizaciones. Yo creo que lo que está faltando es eso. No se puede hacer todo y menos todo al mismo tiempo. Queremos hacer todo, pero de alguna manera programándolo en el tiempo de manera que afecte de la menor manera, menos posible los equilibrios macroeconómicos. Y vuelvo a la pregunta del origen. Entonces, ¿por qué no utilizar las reservas del Banco Central? Una idea que ha manejado, por ejemplo, el grupo del vicepresidente de la República. Las reservas del Banco Central, primero hay que tener en cuenta que al país le costó mucho constituirlas. Es un seguro. Como todo seguro, puede ser caro, que es alguna de las cosas que se han manifestado, si no ocurre el siniestro que se supone que cubra. ¿Qué es lo que están cubriendo las reservas? Bueno, precisamente el impacto internacional que puede haber desde el canal financiero de esta situación mundial y regional tan negativa como la que estamos teniendo. Y las constituimos durante cuando el ciclo económico era más favorable. Cuando se habla de políticas anticíclicas, bueno, el tener hoy las reservas al nivel que tenemos nos permite, por ejemplo, acceder al mercado financiero a tasas que pocos países en el mundo, no en la región, ninguno en la región, pero pocos países en el mundo pueden acceder. Hicimos una emisión reciente en moneda extranjera al 5%, al año 2050. Hemos invertido, hemos colocado en moneda nacional, en unidades indexadas, a tasas del 13% cuando la inflación es del 8%. Entonces, hacer una propuesta como esta evidencia por lo menos un desconocimiento técnico. Bueno, o no valorizar, yo no creo que se desconozca, creo que no se valoriza la importancia que tienen para Uruguay. Ese grado de confianza, ese grado de certeza que da tener ese monto de reserva completamente inusual para el Uruguay y completamente inusual para la región. Eso en caso de necesitarse préstamos. Yo leía, contador, las utilidades de Antel en 2014 fueron de 80 millones de dólares, más las transferencias de renta que fueron de 75. Antel no tiene deuda ni tampoco pidió préstamos para hacer Antel Arena. Y la inversión ya estaba contemplada en el presupuesto Antel, quiere decir que no había que hacer esfuerzos adicionales. Si a eso se le suma que como telco que es, lo considera necesario al Antel Arena, ¿por qué no dejarlo hacer? Porque primero no es no dejarlo hacer, es programarlo o reprogramarlo en el tiempo. Eso es importantísimo. Creo que desde el presidente de la República y todos quienes han hablado del tema, el ministro de Economía, el propio vicepresidente de la República, también hablaban de que se va a realizar en los tiempos que calcen con respecto a la programación que se haga. Una de ellas va a ser muy importante en el presupuesto nacional. Usted me decía del resultado de Antel. Si uno mira cómo han bajado los resultados de las empresas públicas y su aporte a rentas generales en los últimos tiempos, uno explica gran parte del déficit fiscal que estamos teniendo. Si uno mira lo que estaba proyectado en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas siguientes de lo que iba a ser el aporte de las empresas públicas, va a ver la diferencia que hay entre lo proyectado y lo realmente realizado. Es mucho menor el aporte. Estamos entonces pensando en de que es importante de que se hagan las inversiones, que se hagan todas las inversiones. Lo ha anunciado el ministro de Economía. Va a haber más inversión pública en este periodo de gobierno que en los dos periodos de gobiernos anteriores frente amplistas. Lo que pasa es que va a haber que hacerlo, como decíamos, y reitero la expresión, coordinadamente, priorizadamente y de forma de ir encajando en el tiempo las distintas inversiones para evitar
bueno, males que puedan afectar esos equilibrios macroeconómicos que son necesarios mantener. Es importante tener equilibrios macroeconómicos y por eso una de las primeras medidas con respecto al presupuesto que se acordó en el gabinete, en el Consejo de Ministros, por supuesto con el apoyo o con la iniciativa del Presidente de la República, es que en este periodo de gobierno reducir ese déficit del 3,5% al 2,5%. Y allí juegan un papel muy importante el aporte de las empresas públicas. ¿Pesa más el déficit que se heredó o la situación internacional que ha cambiado en esta determinación? ¿O las dos cosas pesan igual? La situación internacional ha cambiado y ha cambiado en los últimos meses, en forma desfavorable en los últimos meses, fundamentalmente en la región. Cuando nosotros estábamos en la campaña electoral y la presidenta de Brasil, por ejemplo, iba a ser reelecta, estábamos todos seguros y festejamos el mismo día que se anunció que habíamos ganado la mayoría parlamentaria, el 31 de octubre, ese mismo día era reelecta la presidenta Dilma Rousseff. En ese momento era todo un panorama muy propicio para poder seguir adelante. Todos sabemos lo que pasó después de eso, temas políticos, vamos a llamarlo de alguna manera, hicieron perder confianza y eso ha pegado muy fuerte en la economía brasileña. Pero me dijo, ¿qué pesó más? ¿Eso o el déficit? Bueno, es que las dos cosas se interrelacionan porque si el déficit puede ser bajado... No, el déficit es anterior, pero puede ser bajado a través de incremento en el nivel de actividad, y el nivel de actividad se está viendo afectado por el tema Brasil, por el tema Venezuela, por el tema Rusia. Son todos hechos que pasaron en los últimos meses de manera fuera de lo programado. Bien, le quiero hacer una pregunta más. ¿Qué tiene que ver de alguna manera con esto de las inversiones y la coordinación antes de pasar al presupuesto? Durante la administración Mujica, la OPP era casi que una especie de, entre comillas, dicho, un cuco, que generaba esa doble lectura del doble equipo económico. Ahora la OPP es un aliado y es defendido incluso por el astorismo y por el Frente Libre Seregni. ¿Qué cambió allí? Bueno, es una visión de complementar las funciones del Ministerio de Economía con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Precisamente, nosotros decíamos que el Sistema Nacional de Inversiones Públicas está a cargo de la OPP. Bueno, precisamente ese tema de coordinaciones seguramente será más afinado cuando hay mayor sintonía en una misma criterios de manejo de la cosa pública. ¿Y no sería bueno tener un contrapeso allí? Por aquello de la diversidad de ideas que el propio de la coalición de izquierda tiene. Existe. Yo no puedo atribuirle al equipo que ha armado Álvaro García que sea simplemente hacer un seguidismo con respecto a lo que realiza el Ministerio de Economía. Hay un lineamiento que lo fija el Presidente de la República claramente hacia dónde tenemos que ir. Bueno, en este caso el lineamiento es: tenemos que bajar el déficit fiscal del 3,5% al 2,5%, tenemos que invertir más que lo que hemos invertido en periodos anteriores, pero tenemos que hacer más coordinadamente y tenemos que pensar no solamente en las inversiones de las empresas públicas, sino también las inversiones en otras empresas públicas como la ANP y OCE, que no han tenido grandes inversiones en este periodo, y tenemos que pensar en las inversiones con respecto a vialidad y a ferroviaria. Bueno, también acá estamos en otra empresa pública, como AFE y la Corporación Ferroviaria, para poder tener esos. También creo que absolutamente no creo que nadie dude de la necesidad de tener mejor medios de transporte para poder comunicar la producción con los puntos de salida de nuestro país. Bien, cuando se viene el presupuesto, dentro de poco se recibirá en el Parlamento Nacional, pero ya el PIT-CNT ha marcado la cancha y ha establecido un paro general para el próximo 6 de agosto, a propósito justamente, entre otras cosas, del presupuesto y las pautas. Pero, ¿considera apresurada la determinación de la central? Bueno, yo todavía no sé si está tan confirmado el paro del 6 de agosto, cuando luego de haberse reunido el Consejo Tripartito y haber explicado las pautas, en las cuales creo que no se habían, en principio no se habían comprendido bien, no se habían mirado bien los impactos que hemos tenido. Los compañeros que están trabajando en esto afirman y demuestran de que con respecto a pautas salariales no va a haber pérdida de salario real, sino por el contrario va a haber aumento del salario real. Y en ese esfuerzo que todos tenemos que poner para que la inflación se disminuya, bueno, en cuanto más puntos logremos disminuir la inflación, más puntos de recuperación del salario real, que nunca se va a perder, va a tener. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta importante de toda la ciudadanía
para evitar ese flagelo que no hay duda que es la inflación, que ataca fundamentalmente, obviamente, los ingresos fijos, ya sea de salarios o de pasividades. ¿Tiene esperanza entonces que no se concrete este paro? ¿O no sé, pero nosotros, por lo menos nuestros compañeros que están en este tema se han dedicado a explicar cómo funciona esto y cómo seguramente cuando veamos los números del año 2015, 2016, vamos a ver que el salario real siguió creciendo. Y siguió creciendo tal como lo había pedido el PIB-CNT, y que creo que todos coincidimos en eso, fundamentalmente en los salarios más sumergidos, que tienen aumentos diferenciales para precisamente tratar de salir de esa situación, o por lo menos mejorar esa situación, teniendo aumentos especiales para aquellos que tienen salarios más bajos. Y teniendo en cuenta además cuál es la situación de las empresas, no de las empresas en particular, sino de los sectores en particular. Hay sectores que esta situación internacional que estábamos hablando, regional y mundial que estamos hablando, se han visto afectadas y está de alguna manera en peligro el nivel de empleo. Nosotros no queremos correr con el fantasma de un aumento del desempleo, pero obviamente no son las mismas condiciones que tenemos hoy de las que teníamos el año pasado en lo que tiene que ver con la tasa de empleo y consiguientemente con la tasa de desempleo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no perder ninguna de las conquistas que estos 10 años de década ganada, a diferencia de lo que dice la oposición, tenemos. Tenemos una situación envidiable desde todos los puntos de vista a nivel internacional, un país que crece pese a que en la región el resto cae. Crecíamos antes más cuando el viento era de cola, como nos decía la oposición, y nosotros decíamos, sí, pero ¿por qué entonces los demás no crecen como nosotros? Y habíamos crecido por 10 años consecutivos por encima de la región. Bien. Y ahora tenemos que prepararnos para que el impacto sea menor que el que tienen los demás. Porque nosotros somos sujetos de la historia, construimos nuestra propia historia, no podemos depender de solamente lo que venga del exterior. Se me termina el tiempo, contrario, le quiero preguntar, porque claramente el juego de la correlación de fuerzas cambia en el Ejecutivo y en el Parlamento. ¿Avisora que va a ser complicado lo que va a ser las diferencias internas en la coalición de izquierda, con un Mujica dominando la escena con su bancada de 6 senadores y 23 diputados? Yo no, creo que esto ya ha pasado, aclarémoslo, tanto en el gobierno de Vázquez, en el gobierno de Mujica y en el nuevo gobierno de Vázquez, el MPP ha sido mayoría en la bancada. Por lo tanto, no es una situación novedosa, y tampoco es una situación novedosa que la unidad de acción ha primado en todos estos dos periodos de gobierno y lo poco que va de este periodo de gobierno. La unidad de acción ha sido una característica del Frente Amplio porque es su propia naturaleza, su propia creación. Las enseñanzas de lo que nos dejó el general Líber Seregni, bueno, son lo que han explicado el crecimiento del Frente Amplio en la oposición hasta llegar al gobierno, y en el gobierno para mantenerse en el mismo. Creo que con éxitos, como digo, que demuestran de que esta fue una década ganada en cualquiera de los ítems en los cuales podamos tener, tanto desde el punto de vista social, financiero, productivo, el cambio en la matriz productiva, la mejora de la productividad, en todos los aspectos que podemos demostrar lo bueno que ha pasado en estos 10 años. Y tenemos el desafío del presupuesto para cumplir con el programa y seguir creciendo con equidad, seguir generando la confianza, que es quizás el mayor galardón que pueden tener estos gobiernos Frente Amplio, es haber reconquistado la confianza, no solamente la interna, sino también la internacional. ¿Y la escalada de cruces públicos, de acusaciones, no cree que afecte esa confianza? No, porque, vuelvo a repetir, también hubo cruces en los dos gobiernos anteriores y en lo que va de y la unidad de acción del Frente Amplio, creo que por más ataques que reciba desde afuera, o desde adentro, o cuanto más ataques reciba desde afuera, mayor se solidifica desde adentro. Con todo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes aquí en el 20, a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana.